Buenas tardes. Vamos a elaborar un taller que tiene relación con lo que vimos de grupos económicos. Decíamos allá en grupos económicos que se podían dar diferentes transacciones de inversión, como por ejemplo inversiones en asociadas, inversiones en controladas, negocios conjuntos, acuerdos conjuntos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo sería el registro de registros contables para el reconocimiento y medición de cada uno de esos tipos de transacciones que se pueden realizar. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo de inversiones en asociadas. Recuerden que la participación o el modelo que se utiliza para reconocer ese es el método de participación patrimonial. Entonces vamos a suponer que una entidad adquiere 10.000 acciones de una empresa de servicios. Esa empresa no cotiza en bolsa, porque si cotizara en bolsa, pues necesariamente tendríamos que utilizar el modelo de valor razonable. Entonces, como no cotiza en bolsa, vamos a mirar cómo sería entonces el procedimiento para realizar el reconocimiento y medición inicial y posterior de esa inversión. Entonces, suponemos que el valor pagado por la entidad es 400 millones de pesos y en esta inversión, esa sociedad se hace propietario de un paquete de acciones que corresponden al 15% del total de las acciones emitidas en la adquirente. ¿Listos? Para que tengamos presente eso. Bueno, entonces decimos que la inversión entonces fueron de 400 millones de pesos y que decíamos, aplicaremos el método de participación patrimonial, es decir, tendremos que tener en cuenta este porcentaje que es el que se está adquiriendo. Entonces tenemos 400 millones, 15% que nos dice el ejercicio que es lo que la empresa está adquiriendo. ¿Listos? Mirando el marco normativo, ¿qué nos dice? Que a la fecha de la inversión tendríamos que hacer una evaluación de cuál es la condición patrimonial de la entidad que se está, o el porcentaje de las acciones que se están adquiriendo. Entonces vamos a suponer que la empresa de servicios a la cual se va a comprar el 15% de las acciones tiene la siguiente situación financiera. Entonces tiene unos activos de 5.400 millones, tiene unas deudas de 2.950, por lo tanto el patrimonio es de 2.450. Quiere decir que esta sociedad, pongámosla acá, la entidad XYZ, ¿listos? Entidad YZ va a adquirir de una empresa de servicios ABC, llamamos la empresa ABC, ¿listo? Entonces, esa empresa de servicios ABC tiene 2.450 millones de pesos, vale la inversión neta, es decir, 5.400 sus activos, unas deudas de 2.900, por lo tanto, el patrimonio es de 2.450. Entonces, quiere decir que esta sociedad XYZ, que compró el 15% de las acciones de esa empresa de servicios ABC, quiere decir que es dueña del 15% de ¿qué? De estos 2.450. Entonces miremos cuánto daría 2.450 por el 15%, que es la participación que está adquiriendo,
quiere decir que la entidad sería propietaria de 367.500.000, es decir, del 15% de estos 2.450 millones, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿qué nos dice la norma? Pues que tenemos que reconocer utilizando el método de participación patrimonial, es decir, el 15% de los activos netos de la entidad. Los activos netos de la entidad entonces son 2.450 millones de pesos. Significa que la inversión o la compañía XYZ es propietaria de las empresas de servicios ABC de 367.500.000. Pero ¿cuánto pagó por esa participación del 15%? Está pagando 400 millones de pesos. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que cuando hagamos este análisis, ¿cierto?, entre estas dos partidas, entonces analicemos. Si la empresa XYZ es dueña del 15% de la sociedad ABC, quiere decir que tiene derecho a participar sobre los activos netos de 2.450 en 367.500. Pero ¿cuánto pagó por ser propietaria de ese 15%? Pagó 400 millones de pesos. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que existen dos posibilidades: o que se haya pagado más del valor que realmente vale la participación de la sociedad adquirida, o que se haya pagado menos. ¿Qué pasa cuando se ha pagado más? Como en este caso, los derechos patrimoniales son del 15%, es decir, los derechos patrimoniales sobre esos activos son de 367.500.000 y se pagaron 400. Entonces la norma nos dice que cuando se pague más, esa diferencia se tendría que reconocer como una plusvalía. Recuerden, una plusvalía. Y cuando se paga menos, es decir, podría ser el contrario, que la participación de los activos netos sea de 400 millones y no se haya pagado sino 367.500. Entonces, cuando eso sucede, se debe reconocer esa diferencia como un ingreso financiero en la adquisición de una inversión en una sociedad. Esto es para que tengamos presente eso. Entonces, cuando coloquémosle acá, cuando el valor pagado, acá, entonces, cuando el valor pagado sea mayor que la participación de los activos netos de la adquirente, la diferencia se reconoce como una plusvalía. ¿Listos? Entonces, para que tengamos presente eso. ¿Listos? Bueno. ¿Listos? Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer. Entonces, uno, que se haya pagado más por el valor de participación que se tiene, que es el caso del hecho que estamos haciendo. La sociedad ABC es propietaria de 2.450 millones que son activos netos en 367.500, es decir, el 15% de esos activos netos. Pero pagó 400. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Debe la diferencia como una plusvalía, un mayor valor del activo, pero como reconociéndola como una plusvalía. O podría ser
Lo contrario, ¿cierto? Que se haya pagado menos. Y si se paga menos, entonces la norma dice que esa diferencia la tenemos que reconocer como un ingreso financiero. ¿Listos? Entonces son las dos posibilidades que se tienen. Son las dos posibilidades que se tienen. O pagar más o pagar menos, ¿correcto? Y en este caso, pagamos más de lo que realmente vale la participación en la adquirente, ¿correcto? Bueno, ¿qué más nos dice la norma? Que en la medición inicial, bueno, ya dijimos la medición inicial, tenemos que hacer ese análisis. Y ya para efectos de la medición posterior, tenemos que hacer dos análisis diferentes. Uno, volver a mirar cuánto vale la nueva participación, ¿cierto? De la inversión. Es decir, si esos activos, si esa inversión ha sufrido un deterioro o por el contrario se ha valorizado. ¿Listos? Y lo otro, pues esa sociedad pues, debe generar o ganancias o pérdidas. Por lo tanto, el adquirente, ¿cierto? Ese 15% va a tener derecho a participar sobre esas ganancias. Entonces, miremos en el ejercicio cuáles son las dos situaciones. Entonces, tenemos en esta situación financiera 31 de diciembre, los activos netos ahora valen 3.050 millones de pesos. 3.050 millones de pesos. La sociedad ABC, perdón, XYZ, será propietaria del 15%. Entonces calculemos de los 3.050, que es la nueva situación patrimonial en diciembre 31, a cuánto corresponde su nueva participación. Entonces tenemos que ahora la sociedad es propietaria del 15%, equivalente a 457.500.000. Por lo tanto, tenemos que 3.050 por el 15% nos dio los 457.500.000. Entonces vamos a sacar la diferencia. 457 menos 367.500 quiere decir que la inversión tuvo una valorización, ¿cierto? Por efectos de las variaciones patrimoniales de 90 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos que aumentar la inversión en 90 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la situación patrimonial a 31 de diciembre, que es la fecha que vamos a hacer el reconocimiento de esa inversión, decimos que ahora la participación es de 457.500.000 y hemos reconocido inicialmente por 367.500.000, lo que nos quiere decir que la entidad a diciembre 31 ha aumentado su inversión en 90 millones de pesos. Entonces, esa es la primera evaluación que tenemos que hacer. ¿Qué pasó con las cuentas patrimoniales de esa sociedad que hemos adquirido el 15%? Pero también la sociedad XYZ será propietaria del 15% de ¿qué? De las ganancias que genere, las ganancias o pérdidas que genere la sociedad. Entonces vamos a suponer que en diciembre 31, ¿cierto? En diciembre 31, la situación de resultados y operaciones equivale a que obtuvo unos ingresos de 6.700 millones, unos costos de 4.190, unos gastos de 988, por lo tanto, la utilidad presentada en diciembre 31 es de 1.522 millones de pesos. ¿Listos? Ahora, la sociedad XYZ, que es propietaria del 15%, entonces de esos 1.522 millones, ¿cuánto le corresponden de utilidades? Entonces tenemos que son 1.522 millones de pesos las utilidades del periodo por el porcentaje de participación, que es del 15%. Quiere decir que esta sociedad deberá reconocer como utilidades del periodo esos 228 millones de pesos.
¿correcto? Entonces tenemos dos evaluaciones que hacer. Uno, ¿cuánto cuánto es la nueva situación patrimonial de la entidad a la fecha en que vamos a presentar estados financieros? 450.500.000. ¿Cuánto se había pagado por ellos? 367.500.000. ¿Cierto? O la sociedad era dueña de 367.500.000. Por lo tanto, debe reconocer 90 millones de pesos como una valorización de su inversión, es decir, aumentar la inversión en esos 90 millones de pesos. Pero también tiene derecho a participar de las utilidades o pérdidas que haya generado el adquirente, ¿cierto? Y entonces vemos que las operaciones que generó durante el año 2019 la empresa de servicios XYZ, ¿cierto? Empresa de servicios ABC, generó unas ganancias de 1.522 millones. Pues la sociedad XYZ es dueña de qué? O le corresponden el 15% de esas ganancias. Entonces vamos a suponer que entonces la compañía ABC o la empresa de servicios ABC decreta el pago de esos dividendos, ¿correcto? Por lo tanto, deberíamos reconocer entonces ese valor como un mayor valor de nuestra inversión, ¿correcto? La participación en las ganancias obtenidas por la empresa en el ejercicio económico que se está haciendo la evaluación. ¿Listos? Entonces, vamos a mirar en la medición inicial. Yo les voy a colocar ahí un plan de cuentas. Entonces, miramos en el plan de cuentas, ya se los coloco ahí. Entonces vamos a mirar la cuenta 12, que son activos financieros, y vamos a buscar la 1204, inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. Entonces vamos a trabajar ese código 1204, inversiones en asociadas. O sea, tendríamos que utilizar este código o ese auxiliar, ¿listos? Pero pues para efecto del ejercicio vamos a trabajar la cuenta mayor a nivel 2, 1204, inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, ¿correcto? Entonces seguimos con nuestro ejercicio y registramos inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. El costo, dijimos que el costo de el paquete de acciones que se adquirieron corresponde a 367.500.000 pesos, ¿correcto? 367.500.000. Y ya dijimos que la diferencia, ¿cierto? El valor pagado sea mayor que la participación de los activos netos del adquirente, la diferencia se reconoce como una plusvalía. Entonces, ¿cuánto es el valor de la plusvalía? Pues calculemos acá la plusvalía. La plusvalía va a ser igual a 400 millones menos lo que la participación que se tendría sobre los activos netos. Entonces quiere decir que se están cancelando 32.500.000 pesos más, que los tendremos que reconocer como una plusvalía, ¿correcto? Entonces esos 32.500.000 los vamos a reconocer en el mismo código contable, pero un auxiliar que lo vamos a llamar plusvalía. ¿Listos? Acá dijimos lo vamos a llamar costo para tener por separado. Recuerden que para efectos fiscales tenemos que tener separados, ¿cierto?, los valores. Entonces la plusvalía la tenemos o la reconocemos por separado, que son los 32.500.000 pesos, que fue el mayor valor pagado. Entonces, si sumamos, son los 400 millones que dijimos, era lo que la sociedad XYZ había pagado por el 15% de las acciones de la empresa de servicios ABC, ¿correcto? Bueno. Y pues los recursos los sacaremos ¿de dónde? De bancos, que se llaman depósitos en instituciones financieras. Hacemos la sumatoria de los dos valores. Por lo tanto, decimos que de entidades financieras tuvieron que haber salido los 400 millones de pesos. ¿Listos? Entonces, ese es el valor que vamos a reconocer en nuestra medición inicial. ¿Listos? 367 por el costo y por separado los 32.500.000 pesos como una plusvalía.
esa plusvalía no la podemos volver a tocar hasta cuando realicemos la inversión, ¿cierto? Cuando se realice la inversión, pues en ese momento será cuando podamos eliminar esa plusvalía, ¿correcto? Mientras tanto, la seguiremos mostrando ahí en la contabilidad como el mayor valor pagado por esas acciones. Por lo tanto, en la lista de situación financiera, lo aconsejable, como les decíamos, es tenerlo por separado, ¿correcto? Entonces, por separado el costo y por separado el mayor valor pagado que dijimos lo reconocemos como una plusvalía. Bueno, y para efectos de la medición posterior, entonces decíamos lo mismo, ¿no? Deben hacerse en dos análisis. ¿Qué pasó con las cuentas patrimoniales? ¿Y qué pasó con los resultados del periodo? Porque la empresa que acabó de adquirir el 15% de la empresa de servicios ABC, pues tiene derecho a participar del 15% de ¿qué? De las nuevas condiciones o las cuentas patrimoniales en diciembre 31 de 2019, así como de los resultados que haya obtenido la compañía. Y ya hicimos las cuentas, ¿no? La compañía tiene un patrimonio en diciembre 31 de 3.050, por lo tanto le da derecho a tener o ser propietario del 15% de 457.500, pero ¿cuánto le da su participación? 367. Dijimos que la inversión se había aumentado en 90 millones de pesos. Entonces vamos a reconocer como mayor valor de la inversión, código 1204, dijimos inversiones sociales, negocios, contos y asociadas, esos 90 millones de pesos, producto de las variaciones en las cuentas patrimoniales, ¿cierto? Que decía, haga una evaluación si la inversión aumentó o por el contrario debe reconocer un deterioro. Entonces vemos que en este caso hubo un aumento, por lo tanto debemos reconocer como un mayor valor de nuestra inversión, lo reconocemos como un mayor valor de nuestra inversión, esos 90 millones de pesos como incremento entonces coloquemos acá, que esto es un incremento patrimonial. Entonces ese incremento patrimonial lo tenemos que reconocer, lo tendremos que reconocer en la medición posterior como un mayor valor de nuestra inversión. ¿Listos? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Aumentamos el valor de la inversión, 90 millones, y reconoceremos un ingreso financiero. Miremos en nuestro plan de cuentas, el código 4402 corresponde a ingresos financieros. 4402, ahí está. 44 otros ingresos, 4402 rendimientos de inversiones y otros ingresos financieros. Entonces aquí buscaremos el auxiliar correspondiente, ¿cierto? Entonces ingresos financieros o otros ingresos por rendimiento de inversiones. Entonces acá colocamos 4402, nuestro código contable. Ya dijimos que serán otros ingresos por rendimiento de inversiones y otros ingresos financieros, los 90 millones de pesos. Y decíamos que la evaluación si la sociedad la inversión sufrió deterioro o no, entonces esa tendremos que afectar llevar como un mayor valor de nuestra inversión. ¿Cuánto fue? Lo tenemos acá como mayor valor de la inversión. Perdón, hice mal acá. Dejamos acá, entonces. Acá son los rendimientos. Los rendimientos dijimos que son de 228.300.000. Ahora sí, 228.300.000. Como rendimiento de la inversión, porque fue que las ganancias que obtuvo la empresa, el 15% sobre estas utilidades, sobre 1.522. ¿Listos? Estas van como mayor valor de la inversión, pero producto de la participación en las ganancias de la compañía. Entonces, esa la reconocemos en la 4402, rendimientos. Y producto de la valorización
de la sociedad, entonces decíamos que ese sí corresponde a 90 millones de pesos, ¿cierto? Porque la participación inicial era de 367, la nueva participación es 457, por lo tanto hay un incremento patrimonial de 90 millones de pesos. Pero vamos a afectar es una cuenta de patrimonio. Miremos acá en el plan de cuentas. Más cuentas 39. 39, ¿qué dijimos? 3925. Miremos acá en la cuenta 3925. Ahí está. Participación de otro resultado integral de sociedades y negocios conjuntos contabilizado en el método de participación que se clasificaría al resultado del periodo. Entonces a esa cuenta 3925 vamos a registrar la valorización realizada en la compañía que dijimos era 90 millones de pesos por la variación de las cuentas patrimoniales, ¿correcto? Variación de las cuentas patrimoniales. Ya dijimos, las cuentas patrimoniales pasaron de 2.450 a 3.050, por lo tanto, el 15% pasó de 367.500.000 a 457, es decir, hay un incremento de 90 millones de pesos que vamos a tomarlo como un mayor valor de las cuentas patrimoniales. Miren, 3025, participación en asociadas negocios conjuntos, pero es una cuenta del patrimonio. ¿Listos? Ahí están los 90 millones de pesos. Y ya el valor en libros, pues será determinar inversiones en controladas. Entonces, en primera instancia, tenemos 367.500.000, que es el valor en libros de los activos netos de la compañía ABC, más 228.300.000, más 90 millones de pesos. Es decir, la inversión vale 685. Y dijimos que por separado íbamos a tener el valor de la plusvalía. Entonces ya dijimos que la plusvalía fue de 32.500.000. Por lo tanto, la inversión en diciembre 31 de 2019 la tendremos que reconocer por 718.300.000 pesos, ¿correcto? ¿Listos? Entonces, esa sería la forma como hacemos el reconocimiento inicial y posterior de una inversión en una asociada. ¿Listos? Recuerden que tenemos que tener leído el marco normativo, las normas que les coloqué ahí en el aula, las NIF 27 y la NIF 28, la NIF 3 y la NIF 11, ¿listos? Y esas son las que nos están indicando las condiciones de reconocimiento, emisión inicial y posterior de cada una de esas diferentes opciones que tenemos para realizar inversiones de grupos económicos. ¿Listos? Ahora les coloco un taller para que puedan desarrollar otro tipo de inversión, como por ejemplo un negocio conjunto o un activo controlado de forma conjunta. ¿Listos? Para que pongamos en práctica esos conocimientos de grupos económicos. ¿Listos? Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.